refiere concretamente ya al regreso. Sí, ya nos falta poquito, pero el contexto es que, déjenme, me acuerdo, dice que las estrellas de los cielos cayeron y el cielo se enrolló como un pergamino que se enrolla. Ajá. Y todo monte y toda isla fue removido de su lugar, y entonces alzan los ojos y dicen: escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Si le dicen a las peñas y a los montes: caigan sobre nosotros. Entonces ya es la consumación. ¿Se acuerdan que el cielo es como una cortina? Entonces cuando dice que el cielo se enrolló como un pergamino, que se enrolla, es como si jalas una persiana y se enrolla. Entonces el hombre queda al descubierto, o más bien el cielo queda al descubierto, y es cuando Jesús desciende. Bueno, pero ya llegaremos capítulo 6. ¿Sí? Los juicios de los sellos, de las copas y de las trompetas hay quienes dicen que son uno tras otro, pero realmente son, hagan de cuenta que es la cámara de los sellos, la cámara de las trompetas y la cámara de las copas. ¿Sí me explico? Son 3 ángulos diferentes de los mismos sucesos. Entonces cuando tú lees en el último sello, en el 6º sello, que todo monte y toda isla se removió de su lugar, etcétera, las estrellas del cielo cayeron, ya te está hablando de la consumación. Y luego viene el silencio. Cuando abrió el 7º sello, dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿O? Sí. Sí. ¿Quién sabe? A saber, no lo aclara, no dice. Lo que pasa es que todos tenemos algo que constantemente nos quebranta, ¿sí me explico? Pablo, por ejemplo, cuando él llega a Corintio, etcétera, ve la depravación. Finalmente Pablo nació en un ambiente muy guardado, entonces no es algo en donde él fuera a estar cayendo, ¿sí me explico? Pablo no iba a ser drogo, alcohólico. ¿Cuál es el pecado de Pablo constante? Con lo que él tiene que luchar, con la soberbia. Acuérdense que él es fariseo. Y como finalmente, como él mismo lo explica ahí donde lo leíste, fue llevado al cielo, era natural que se le subiera. Entonces Dios le envía, literalmente, sí, un mensajero de Satanás. Dice, respecto a él, cual le he rogado 3 veces que ya me lo quite, pero no me lo quiere quitar, y me contesta, no, bástate mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay quienes creen que es una enfermedad que él tiene, y que a los Gálatas les dice que es una enfermedad en los ojos, sí, que hasta cierto punto se ve que lo deformaba o algo, porque le dice Pablo a los Gálatas, y ni aun por la prueba que yo tenía en mi cuerpo me rechazaron. Entonces hay quienes dicen que es una enfermedad en los ojos, o literalmente sí bajaba un demonio y lo molestaba, ¿sí me explicó? Lo abofeteaba. Hay gentes que Dios permite en su vida actividad de demonios. Yo no sé si a alguien aquí se le ha costado alguna vez un demonio o algo, pero hay personas que dicen que han sentido la opresión o que no se pueden despertar. Bueno, ¿algo más? Sí, yo. ¿Por qué cuando es arrebatado Elías, por qué de esa forma? O sea, ¿cuál es la enseñanza de que Elías haya sido arrebatado como que se ha ido después de buscar a su pueblo? ¿Quién sabe por qué Dios lo haya elegido? Porque se pudo haber llevado a varios, no se pudo haber llevado a Daniel. La verdad es que Elías aguantó todo, ¿no? Y ya ven que hay veces que Dios nos dice que no en nuestras oraciones y nos hace un favor porque le dice a Dios, mátame, ya no aguanto. Imagínense que Dios le hubiera concedido la oración. Entonces Dios casi le dice, no, te voy a reservar algo mejor, es más, no vas a morir, Elías. Pero sí, él y Enoc. Y la iglesia, ¿no?
cuando sea arrebatada. No pasarán el valle de sombra de muerte. Bueno, ¿algo más? Ok, pues váyanse al capítulo 2 del Apocalipsis. Hoy vamos a terminar de ver Pérgamo. ¿No está muy alto el sonido? ¿No? Ok. ¿Se acuerdan que el mensaje de Pérgamo es: vive independiente de Dios y encuentra tu satisfacción en este mundo, ¿sí? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ok, 2:12. Esto no se los dije la semana pasada, pero tiene que ver, y lo entendieron muy bien los, ¿cómo les diré?, los creyentes de Pérgamo. Ok, le dice en el 2:12, aquí empieza la carta. ¿Se acuerdan que cada carta arranca con una introducción de Jesús de sí mismo? Que no es casualidad. Jesús le dice a los cristianos de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Se acuerdan por qué? Que los efesios se les había subido, ¿se acuerdan? Ellos ven su iglesia como muy acá. Y entonces Dios le dice: yo tengo todo esto en mis manos. A Esmirna, ¿se acuerdan? Dice: el que estuvo muerto y vivió. O sea, va a empezar con el mensaje de la resurrección. ¿Por qué? Porque Esmirna va a ser una iglesia llena de muertos. ¿Se acuerdan? Ese periodo va a ser un periodo de muerte, de mártires. Y a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Por qué? Porque el gobernador de Pérgamo tenía lo que se llamaba en el Imperio Romano el jus gladi. Jus quiere decir derecho, y gladi la espada, el derecho de la espada. Entonces él tenía la facultad, como la tenía Pilato, por ejemplo, de aplicar la pena de muerte. ¿Sí? Entonces por eso es que Jesús le dice a los creyentes de Pérgamo: él te puede amenazar de muerte, ¿okay? O inclusive te puede matar, pero no puede echar tu alma en el infierno. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice a quién se debe temer? No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero después no pueden hacer nada. Más bien temed, ¿se acuerdan? Aquel que después de muerto el cuerpo puede arrojar en el infierno. Por eso Jesús se presenta a sí mismo como el soberano sobre la vida y la muerte. Ajá. Entonces casi le está diciendo: no temas que te vayan a matar por causa mía, porque después de eso no te pueden hacer nada. Yo soy el que tiene la espada, el que puede condenar a una muerte en un sentido eterna. ¿Ok? Bueno, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Se acuerdan que vimos los candidatos al trono? ¿Le regresas una, Juan? Entonces miren, se los recuerdo. Otra. Más. Ok, ya. Entonces el primer candidato, a ver, creo que hoy sí les puse, no se me olvidó. Bueno, ya la tenía. Ahí está el teatro, etcétera. Pero bueno, los candidatos al trono, ¿se acuerdan? Número 1, no es, la que sigue. Era el templo de Dionisio, ¿se acuerdan? Donde se adoraba al dios del alcohol. Ajá, la siguiente. El segundo candidato al trono era el hospital, ¿se acuerdan? Asclepio, y obviamente Asclepio era hijo de Apolo, obviamente por la serpiente. Aquí es donde descendían allá los túneles del hospital, en donde les circulaban les ponían las serpientes, etcétera. Ajá. El tercero era Deméter, ¿se acuerdan? Que Deméter era la diosa de la provisión. Y te tenías que sumergir en la sangre del toro, etcétera, etcétera. Por eso es que está el toro ahí. Era un acto obviamente 100% satánico. ¿Ok? Ajá. O lo más probable es que era el trono de Zeus. O sea, el templo dedicado a Zeus. Fíjense qué increíble. ¿Le das la que sigue? Eso es lo único que queda, pero regrésate, Juan. Yo creo que los de Pérgamo, cuando le dice Dios: tú vives donde está el trono de Satanás, lo primero que pensaron es en esta edificación tan increíble. Bueno, y se acuerdan que analizándolo, comparándolo con capítulo 9, que va a salir Apolo del abismo, y Zeus es el papá de Apolo. Entonces lo más probable es que ellos lo hubieran pensado así, aunque como fuera, ya viendo Daniel, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Aquí vive el diablo, ¿ok? Independientemente de cualquiera de los lugares. Ajá, ¿le das la que sigue? Ok, y otra interpretación, la quinta, es que Dios se refiere a Pérgamo como donde vive Satanás, porque ellos eran, ¿cómo les diré?, como el lugar central de adoración al César en aquella época. ¿Le das la que sigue, Juan? Ok,
Bueno, ahorita vemos a qué se refiere esto. Bueno, ok, entonces, 2:13, se los vuelvo a leer. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. ¿Ok? Bueno, finalmente Pérgamo es la iglesia que va, la época de la iglesia en la que va a concluir por ratito la persecución. Entonces, por eso se hace la reminiscencia a Antipas. Finalmente Antipas fue un mártir de Pérgamo, o sea, en su época sí murió Antipas, y la iglesia aún así soportó. Pero ¿qué periodo del cristianismo representa Pérgamo? ¿Ok? Representa lo que se le conoce como la iglesia imperial. Y entonces aquí les hago un poco de historia. Del más o menos 90, aunque Nerón fue previo, Nerón fue más o menos en los 60, pero de los 90 en adelante, a partir de Domiciano, se arrancan las persecuciones. Y se calcula, y miren, todo esto es así a ojo de buen cubero, que mataron a 5 millones de personas. Tal vez fueron más, tal vez fueron menos, pero es la época de la catacumba y es la época de Esmirna. ¿Ok? En el año 290 más o menos empieza la carrera política de Constantino. ¿Ok? El papá de Constantino llega a ser como el viceemperador del Oriente, debajo de Diocleciano, debajo de Diocleciano. Pero abajo de Diocleciano tiene otro viceemperador que se llama Valeriano, le llaman la bestia, imagínense, que se dedica a masacrar y a torturar a los cristianos de forma, tal vez fue el peor Valeriano, y Diocleciano dicen que era un tipo que no era tan sanguinario, pero Valeriano le dijo, tienes que exterminar a los cristianos, no puedes permitir que el paganismo en Roma cese, porque esa es nuestra forma de controlar a la sociedad. Entonces, para Roma la religión implicaba dos cosas. Por un lado, el mysterium, ¿ok? El misterio, hocus pocus. Si yo digo hocus pocus, tú te vas al infierno. Y si yo digo hocus pocus, Zeus te va a castigar. Entonces, los romanos donde van llegando, igual que los griegos, poniendo sus religiones y sus creencias. Todo es misterioso para que nunca sepas bien qué está sucediendo, pero también es pragmatismo. Y Valeriano le dice a Diocleciano, arrasa. ¿Ok? Vienen obviamente unas masacres, pero las masacres son tales y de tal, ¿cómo les diré?, tal crueldad, que la misma población civil llega al punto de decir, oye, no, o sea, tú no puedes hacer esto. Las torturas eran repugnantes, eran espantosas, y nada más de leerlas, uno piensa, si yo hubiera sido cristiano en aquella época, ¿hubiera negado a Cristo o me hubiera afirmado en mi fe? Y a veces uno piensa, bueno, igual yo aguantaba, pero ver a mis hijos que los torturen. Entonces, ¿cómo les diré? Esto trajo como una cruda en la sociedad. Finalmente el papá de Constantino, que se llama Constancio, muere, Constancio Cloro, pero Constancio Cloro, que es un político muy avesado, dice, cuando yo muera, Valeriano me va a matar a Constantino, porque va a querer tomar todo el poder, y entonces lo manda a llamar y le dice, aguas, cuídate de estos cuates. Muere Constancio, y Constantino dice que al morir le pasaron sus derechos de vicegobernador. Y entonces finalmente este cuate Constantino, que es todo un grillo, empieza a ascender, lo hacen también una especie de viceemperador, ¿ok? Y él ve al cristianismo como ve Cuadri a los homosexuales, como una minoría que puedo jalar y que puedo, ¿cómo les diré?, que puedo usar. Yo no sé si a Cuadri le interesan o no los matrimonios entre homosexuales, pero finalmente le dieron su 2% para mantener el registro. ¿Están de acuerdo? De la misma forma ve Constantino a los cristianos, que más o menos han de haber sido el 10% del imperio. Entonces dice, la gente está en la cruda de todo lo que le han hecho estos cuates, y si yo los incorporo a mi movimiento, lo que yo voy a lograr, Diocleciano había partido el imperio en dos emperadores y abajo 2 viceemperadores. Y lo que quiere Constantino es recuperar, consolidar un solo, ¿sí me explico?, un solo emperador, y obviamente pues quedarse él solo. Es la que sigue, Juan. Bueno, Diocleciano había partido el imperio en 2, en Oriente y en Occidente, y lo que quiere Constantino es volverlo a juntar, ¿ok? Y un único emperador, y para eso usa a los cristianos. Finalmente después se da de trancazos con otro cuate que se llama Maximiano, etcétera, llega y lo consolida.
Pero en su proceso de consolidación del imperio y quedarse él solo, le das la que sigue, él en el año 313 da el edicto de Milán y todos ven a Constantino como el emperador cristiano. Constantino de cristiano no tiene nada. Es como si tú le preguntaras a Cuadri, oye, ¿eres homosexual? Te diría que no viste el debate, no viste cómo se me fueron los oclayos con la chava. ¿Sí me explicó? No, mira, yo uso esto como herramienta política, o sea, no, ni me va ni me viene. Constantino es igual, ¿sí me explicó? A él ni le va ni le viene el cristianismo. Dicen por ahí que su mamá sí se convirtió realmente y que eso también lo puso como entre la espada y la pared, pensando cómo voy a seguir yo con la política de exterminio. Tenía yo que empezar por matar a mi mamá y entonces no quiere. El caso es que Constantino tolera el cristianismo. Él no lo hizo la religión oficial del imperio. Eso vino con otro emperador 80 años más tarde que se llamaba Teodosio, con un edicto que se llama el Edicto de Tesalónica. Pero ¿qué sucede? Y aquí piénsenlo, y esto es para que lo mediten. ¿Qué sucedió cuando Constantino le dice a los cristianos, salgan de las catacumbas? Ok, finalmente empiezan a asomar la cabeza y dicen, ok, ya, no estamos muriendo. Pero finalmente el hecho de vivir en la catacumba daba a los cristianos una unión y una identidad única, ¿sí me explicó? Porque todos se tienen que estar apoyando a todos, porque todos van en el mismo barco y a cualquiera lo matan cualquier día. Los cristianos de Esmirna, de la época de la persecución de los mártires, no tienen tiempo para pelearse entre ellos, para decir, es que no me saludó, es que me trata mal, ¿sí me explicó? Al contrario, el cristianismo perseguido tampoco tiene tiempo para pelearse por doctrinas. ¿Sí me explico? Ellos lo único que creen es que Cristo murió por ellos. Miren, vayan a 1 Corintios 15. Lo que vamos a leer es un himno. Ok, Pablo constantemente, bueno, no constantemente, pero vamos a decir varias veces, incorpora himnos en sus cartas. Ok. ¿Cuáles himnos? Bueno, pues las canciones que cantaban los cristianos en sus reuniones, y esta es una de ellas. O un poema, si lo quieren ver, eran cosas que se decían entre ellos. Por ejemplo, cuando los cristianos se querían alentar unos a otros, se decían una frase, decían, se levantó de entre los muertos, y el otro le contestaba, en verdad se levantó de entre los muertos. Era una forma de decir, Dios te bendiga. O como código, si ustedes quieren, también en las catacumbas. Vamos a pensar que viene una persona, oye, ando buscando a los cristianos, y ellos utilizaban códigos. Entonces le decía a uno, se levantó entre los muertos, y si el otro ponía cara así de Juay de Rito, Juat, no, este es un espía. Pero si el otro le decía, en verdad se levantó entre los muertos, o le decían, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el otro le contestaba, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel, ok, se hablaban en códigos. El ictus, el pececito, eran código, eran las flechas, eran flechas escondidas en las catacumbas, ¿sí? O claro, hoy lo trae la gente en su carro y dice, Ixoye, hijo de Jesucristo, hijo de Dios Salvador. O a veces, les pongo otro ejemplo, la gente hacía así y el otro le terminaba el pececito. Entonces eran sus formas de, ok, porque acuérdense que un espía llegaba, encontraba la catacumba y a todos los mataban. Así le va a ir a los cristianos de la tribulación. Cuando la bestia imponga su marca y nadie pueda comprar ni vender, pues van a tener todas sus provisiones escondidas y todo va a tener que ser con código, con clave. A diferencia de los romanos de hace 2000 años, los cristianos de la tribulación van a sufrir mucho más por toda la cantidad de cámaras. Restaurante que hoy entras, aunque sea en la fonda de Chonita, tiene cámaras. Y ahora con esto el reconocimiento de rostro, pues donde aparezca tu cara, ¿sí? Donde le pongan al programa, busca estas caras, con que te atravieses por esa cámara, la bestia vas a ver que ahí estuviste, o ahí estás, o que acabas de salir del restaurante hace 2 minutos. Imagínense el terror al que van a estar sujetos los cristianos, porque no van a poder pasar por ninguna cámara. Bueno, ok, ¿esto por qué se los digo? Fíjense, porque el evangelio no tiene nada de complicado.
¿Qué les dije? 15, ¿verdad? Ok, 15:3, esto es el Evangelio en unos párrafos. 1 Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, número 1. Número 2, que fue sepultado, y número 3, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, que alguien dio su vida por nosotros y resucitó. No tiene nada de complicado. Ok, pero ya durante la época de Pérgamo van a empezar las falsas doctrinas. Lo que les quiero decir es que Constantino, con querer o sin querer queriendo, dijera el chavo, por un lado ayudó a que el cristianismo, ¿cómo les diré?, se pudriera, aunque por otro lado trajo cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? Les pongo ejemplos patéticos. Un día les contaba yo, y esto ya no se los repetí ahora que vimos a Éfeso, pero a la entrada de Éfeso estaba el lugar donde se abandonaban a los niños. Y entonces los esclavistas, hagan de cuenta que está ahí los niños apilados entre orines y excrementos. Imagínense lo más grotesco. No, este ya está muriendo, no, este ya está enfermo. Ay, mira, este tiene bracitos muy largos, agárralo. Y se iban ahí los esclavistas a elegir bebés y tenían ciertas medidas, váyanse ustedes a saber en qué se basaban, para determinar quién iba a ser un buen o no esclavo. O los dueños de casas de citas llegaban y veían a las niñas, les abrían el oclayo, todo. Mira, esta puede ser bonita, guárdala. Porque voy a hacer para mi harem. Bueno, no para mi harem, para mi negocio, para que me entiendan. ¿Sí me explico? Eso era lo primero que tú veías al entrar a Éfeso, el depositario de los niños que no querían. No había aborto. Es lo mismo que el aborto, nada más que el aborto ahora, como todavía no está desarrollado por completo, calma la conciencia y dice, no estaba, es feto o es producto. Como en aquel entonces no tenían abortos, la gente se tenía que esperar. Y había dos cosas que se hacían en Roma y que estaban permitidas: irlos a votar o tú estrangularlos. El infanticidio no estaba prohibido, como hoy el aborto, o sea, digo, yo sé que, pero finalmente es lo mismo, digo, más chiquito el aborto, pero finalmente es lo mismo. Pero en aquel entonces había padres que no se animaban, no tenían esa sangre tan fría para ahorcar a su propio hijo, y entonces iban y lo votaban. Cuando Constantino da el edicto de tolerancia, los cristianos ya no solamente, como les diré, enseñan dentro de la catacumba al que viene, al que hablaron en individual, sino que ahora se les permite hablar a los cuatro vientos. Y entonces la gente se empieza a asustar y se prohíbe cosas como el infanticidio, se prohíbe la crucifixión, ¿ok? Entonces sí trajo cosas buenas el hecho de que Constantino haya tolerado, obviamente, o sea, ya no eran las masacres constantes, ya los cristianos ya no estaban muriendo. Pero desgraciadamente la siguiente etapa en el cristianismo no es mejor que Esmirna. Por eso yo siempre les digo, y ese es ¿cómo les diré? Ese es el temor de que las iglesias cristianas en México, en Latinoamérica, donde ustedes quieran, se enfríen. Porque si se enfrían las iglesias, Dios puede permitir persecuciones. Porque el diablo nunca nos ha querido. Entonces Dios le puede dar más, ¿cómo les diré?, más cadenita al diablo para que nos empiece a matar. Y cuando a los cristianos los empiezan a matar, obviamente, viene la definición: si me quedo o salgo por piernas. Si me quedo es porque ya le entregué mi vida a Cristo por completo, porque cualquier día me matan. ¿Y eso qué es lo que trae a las personas? Pues purificación. ¿Ok? Les hago toda esta explicación para que vean lo que Jesús le va a decir ahora a Pérgamo, ¿sí? Bueno, regrésense. Eventualmente, y esta época dura más o menos 3 siglos, eventualmente va a venir Teodosio, ya el cristianismo ya ni siquiera se tolera, ahora el cristianismo es la religión oficial del imperio. Y entonces ya, a ver, los sacerdotes paganos, váyanse y que se meta un cristiano. Pero como los sacerdotes paganos les pagaba el Estado, pues ahora todo el mundo quiere ser cristiano pastor porque te paga el Estado y les pagaba bien. Y entonces, ¿por qué predica ahora la gente? Que te vas a volver finalmente un burócrata bien pagado. ¿Sí me explico? Y entonces el hecho como Pablo,
o como todo el cristianismo previo que vivía de las ofrendas voluntarias de las personas, ahora el Estado les paga. ¿Y el que paga qué? Y el que paga manda. Y el que paga manda. Entonces no quiero que uses esa palabra pecado, no quiero que uses infierno, no quiero que esto, no quiero lo otro, no quiero nada de esto. Y los otros cuates pues decían, pues lo que usted diga, mi señor, ¿sí? Oiga, ¿cómo veo que ya quité la palabra infierno de mis predicaciones? No, pues mereces un aumento, maestro, ¿sí? ¿Cómo ve que ya quité esto, ya quité el otro? Y hagan la cuenta hasta nuestros días. Ok, bueno. Versículo 14, ahí están 2:14. Y aquí pues esto va a ser muy fácil que ahora lo entiendan. Dice, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ok, vamos a ver primero por qué lo reprende por Balaam. A ver, ahí van a tener seguramente los envía números 25, ¿no? Un piececito de página. A ver, váyanse a números 25. Bueno, a ver, váyanse a 22, luego vemos lo del 25. Bueno, les cuento la historia. No se les vaya a hacer el trabalenguas. Hay uno que se llama Balac y otro que se llama Balaam. ¿Ok? Uno es con M y el otro es con C. Bueno, ahí están 22:1. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, ¿ok?, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Ok. No estaba, ¿cómo les diré? Esta tierra no estaba contemplada dentro de la tierra prometida, por lo menos no hasta acá. Ellos iban a cruzar, pero Balac, que es el rey de los moabitas, no tiene confianza del que los judíos nomás vayan a cruzar y dice, por aquí no vas a cruzar. ¿Ok? Y entonces manda llamar Balac a Balaam. ¿Y Balaam de qué la rifa? Balaam es profeta. ¿Ok? Y entonces le manda a decir, ven, porque ya se me establecieron aquí estos judíos y yo sé que su poder radica en quién. En Jehová, exactamente. Finalmente es una bola de esclavos que llevan vagando 38 años, más o menos por acá. Y entonces, como su poder radica en Dios, si tú, Balaam, me los maldices, yo sé que pues, a quien tú maldigas ya no va a tener el soporte de su Dios o de cualquier otro Dios y yo los voy a derrotar. Y entonces va y le manda a decir, ven y maldícemelos. Fíjense, me brinco al versículo 6. Le dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Ok. Entonces les dice a los mensajeros, díganle a Balac, que voy a ver qué me dice Dios. Entonces va con Dios, le dice, Dios, ¿puedo ir a maldecir a Israel? ¿Y qué le dice Dios? Pues, ¿cómo vas a maldecir a mi pueblo? ¿Sí me explicó? Estás loco, maestro. Y entonces al otro día se levanta Balac y le dice, vele a decir a Balaam que no puedo. Y entonces ahí se van los otros todos tristes. Regresan. Versículo 15, ahí están, 22:15. Dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda
te honraré mucho. ¿Qué le está ofreciendo? Mucha lana, ¿ok? Y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Ok, les dice Balaam, tengo que ver qué me dice Dios. Y va con Dios, le dice, Dios, ¿puedo ir? La Biblia no tiene, no tiene tonos. No sabes el tono en lo que lo está diciendo. No sabes si Dios está haciendo, se está burlando, ¿qué? Pero lo infieres del contexto, ¿ok? Y entonces, me voy a brincar al versículo 20. ¿Sí van siguiendo la historia más o menos? Ok, no se me duerman, ¿ok? Dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Ok? Pero en realidad, ¿Dios quiere que vaya? No, para nada. Pero cuando él vuelve a ir y le insiste, le dice, ándale, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. ¿Por qué sabemos que Dios no quiere? Porque en el camino va en su burro Balaam, camino allá a Moab, y el burro, ¿se acuerdan? La burra se pega a la pared y entonces le aprieta la pierna y la burra le empieza a hablar y le dice que no vaya. Y este cuate, lejos de sorprenderse de que el animal le está hablando, lo empieza a golpear. ¿Se acuerdan? Finalmente Balaam dice, hijo, no, pues ya vi mi lana volar, porque ya está el burro, ya Dios me detuvo hasta con el burro. Finalmente llega con Balac y le dice a Balac, mira, pues ya vine, maestro, pero la neta no creo que esto vaya a funcionar, pero hazme un altar acá y yo te los intento maldecir. Y cada vez que hace sus altares y ve a Israel, los bendice. ¿Se acuerdan? Bendito por Jehová sea Israel, bla, bla, bla. Y Balac le dice, maestro, te traje para que los maldigas, no para que los bendigas. Si... Y entonces casi saca la cartera y le dice, no lo vas a recibir, ¿eh? No lo vas a recibir. Y entonces, ¿qué hizo Balaam? Y es que miren, cuando te ofrecen una lana para algo, ya te la estás gastando aunque todavía no la tengas. ¿O no? O sea, ya sabes en qué la vas a gastar. Cuando te dicen, oye, te va a caer el bono, o no sé, lo que ustedes quieran, te ganaste la herencia, lo que sea, ya. ¿Sí? Este cuate ya tanto ha maquinado qué va a hacer con la lana que cuando le salen puras bendiciones no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que hizo? Va con Balac y le dice, mira, no pude, pero la neta sí quiero tu lana. Y entonces Balac casi le dice, pues no te la ganaste, maestro. Entonces le dice, mira, la fuerza de este pueblo radica ¿en qué? ¿En qué radica la fuerza de Israel? En su santidad. Y no me refiero al potero, que ahorita ya ni potero hay, pero bueno, me refiero a su pureza. Todos lo sabemos. Cuando tú tienes una vida, ¿cómo les diré? No, porque nunca vamos a ser perfectos, pero cuando tú sabes que estás teniendo victoria sobre tus debilidades, tu relación con Dios se fortalece, estás limpio, tienes fuerza, tú estás viendo el trabajo de Dios en tu vida y empiezas a experimentar gozo, empiezas a experimentar paz, porque ves que Dios te está cambiando. Cuando caemos en nuestras antiguas putrefacciones, pecado, lo que ustedes quieran, nos debilitamos, el Espíritu Santo se apaga y nos sentimos como Sansón rapado. ¿Están de acuerdo? Entonces va Balaam y le dice, la fuerza de este pueblo radica en su relación con Dios, destrúyela. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Ok? Por eso es que las notitas en el Apocalipsis lo mandan 1 al 25, porque ya es lo que le aconsejó. ¿Qué es lo que sucede en el 25:1? Y estas fueron cortesía de don Balaam. ¿Ok? Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué le reprende Jesús a la iglesia de Pérgamo en el Apocalipsis? Toleras a Balaam, que enseñaba a qué? A los hijos de Israel a cometer inmoralidad, fornicación y a ofrecer sacrificios a los dioses. Lo mismito. Cuando le da el consejo que hizo Balac, aquí está tu lana, maestro, gracias. ¿Se acuerdan qué es lo que sucede cuando esto pasa? Mortandad. Los judíos empezaron a morir. Vino mortandad al pueblo. ¿Ok? ¿Qué sucedió cuando la iglesia se fusionó con el Estado? Lo mismito.
La gente dejó de buscar a Cristo y empezó a buscar la lana. Amaron, como lo vamos a leer ahorita, el premio de maldad. Fueron por lucro, no para servir a Dios. Y obviamente la iglesia, el cristianismo, se pudrió. Por eso es que Dios le dice, tienes que tener cuidado, Pérgamo, o a esta época de la iglesia, ten cuidado, porque ya toleras a Balaam, y al rato vas a tolerar a los nicolaitas. ¿En qué consistían los nicolaitas? Les fascina el paganismo, y además quieren un paganismo estructurado otra vez, con sacerdotes, sacerdotisas, el arzobispo, el obispo, la arquidiócesis, la diócesis, lo que ustedes quieran, la iglesia estructurada como estaba estructurada Roma, con jerarquías en donde yo estoy por encima de ti y yo puedo decir más hocus pocus que tú porque tú todavía no llegas a mi nivel. La religión estructurada, cero relación con Dios. Tú tienes que cumplir un rito y tienes que cumplir 7 ritos o 9 ritos o 15 ritos, y si tú cumples los ritos y dices las palabras mágicas tal cual, te vas al cielo o al purgatorio o al nirvana o a donde ustedes gusten y manden. Ahorita ya que lleguemos a Tiatira vamos a ver perfectamente ya la iglesia medieval totalmente destruida. El cristianismo prácticamente muerto. Bueno, ok. A Don Balaam nos lo refieren otras 2 veces en el Nuevo Testamento. Váyanse al libro de Segunda de Pedro. ¿Se acuerdan qué dice la Biblia? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno fueron atrapados de muchos males y atravesados de muchos dolores. ¡Uf, qué horror! Ok. 2.1 para que vean el contexto. Todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro habla de los falsos profetas. Ya existían obviamente desde el principio del cristianismo. Digo, finalmente la falsa doctrina ha acompañado al cristianismo desde su nacimiento. Dice, ahí están 2.1. Ok, para que vean luego por qué se refiere a Balaam. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Claro? Por eso miren, el cristianismo hoy es todo un rollo, hablarle de Cristo a una persona, porque las personas obviamente tienen los guantes acá de tanta secta que hay. Entonces, no, es que mi primo acabó una secta y acabó perdiendo hasta su casa. Le bajaron hasta la risa. ¿Sí me explico? Por eso es que dice que el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Porque cuando el incrédulo ve las cosas que se hacen en nombre del cristianismo, blasfema el nombre de Dios. Y dice, si eso es ser cristiano, pues mejor me vuelvo bombardero musulmán. O sea, por favor. O sea, hay veces que uno le prende a la televisión y 01800 oración y manda ahorita tu lana y manda, y además Dios te va a dar 10 veces más, como si Dios fuera Casa de Bolsa Timber o la que ustedes quieran. ¿Sí me explico? Eso les digo, hay veces que uno va con Dios y le dice, Dios, ¿cómo qué tasa de retorno estás manejando ahorita? No, mira, de cada ofrenda, de cada paso que me das te doy el 11%. Mi negocio todavía me deja más. No ofrendo mejor. O sea, ¿sí me explico? Porque es lo que te dicen, es lo que y vamos a orar por ti y Dios te va a dar más, y no es cierto. La iglesia de Esmirna es la mejor iglesia de las 7 y era una iglesia pobre económicamente. Y esos cuates no daban, ya no digan su lana, daban la vida. Imagínense llegar a Esmirna con traje blanco, corbata blanca. El Señor me dijo que si tú das, Dios te va a dar 10 veces más. Y los cristianos de Esmirna todos paupérrimos. Dijo, pues me voy a cambiar a la iglesia de este cuate, porque a nosotros entre más damos, más nos quitan. ¿Sí me explicó? Por eso cuando lo vimos en su momento, Jesús les dice, tú eres pobre, y entre paréntesis, ¿se acuerdan? Pero en realidad tú eres rico. Y a la iglesia de la Odisea le dice, tú eres rica, pero en realidad no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Ajá. Le llaman ahora el evangelio de la prosperidad. Si tú te portas bien, te va a caer una lana. Y no hay mejor portados que los de Esmirna. Y ya no veían a qué hora perdían todas las cosas. ¿Sí me explico?
Y es natural, pues la gente blasfema el nombre de Dios por estos excesos. No, si eres cristiano, maestro, ni te me acerques, porque yo sé los excesos que ustedes hacen. Y Pedro lo dice bien, el camino de la verdad va a ser blasfemado, porque muchas personas por interés económico, ¿qué palabras usa aquí ¿cómo dice? Y por avaricia, dice muchas personas por avaricia, como dice Pedro, hacen mercadería de las personas. ¿Ok? Bueno, y entonces Pablo se refiere a estas personas, Pedro ahí en el 2.15. Todo el pasaje habla de lo mismo, pero bueno, aquí usa el ejemplo de Balaam. Ahí está en 2 de Pedro 2.15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, ¿qué? El premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bueno, váyanse un libro antes del Apocalipsis, al libro de Judas. ¿Ok? Y otra vez se vuelve a mencionar a Balaam. Y finalmente Balaam nos lo volvemos a encontrar en el Apocalipsis. Obviamente todas estas referencias a personajes del Antiguo Testamento, por parte de Dios, pues llevan jiribilla. ¿Se acuerdan del remes? Te doy una pista y tú ya desentraña todo a la luz de todo el pasaje. Bueno, otra vez está hablando de los falsos maestros. Judas en el 1.11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron, ¿por qué? Por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, ¿le das la que sigue, Juan? Ok. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? ¿Con qué se empezó a fusionar el cristianismo? Y en Tiatira ya es un sincretismo total. En Tiatira ya, ahí sí ya no, es como si le echas leche a tu café, ya no lo puedes separar. Aquí todavía tenías la leche y el café, se empezaban a juntar, ¿ok? Aquí iba a empezar como que el coqueteo entre el Estado y los cristianos. Para Tiatira son una misma cosa. Ok, ¿qué es lo que adoptó Roma y el cristianismo? ¿Cómo se fusionaron? Y aquí les tengo que hacer un paréntesis. Cuando Teodosio, en el año 390, declara el cristianismo la religión oficial del imperio, ¿qué sucedió con los paganos? ¿Se convirtieron en cristianos? ¿Mandé? Pues claro. Esto es como los aztecas, ¿sí me explicó? O sea, no, ahora tienes que adorar a la Virgen María. No, espérate, yo adoro a Coatlicue. Bueno, pues ya es lo mismo. ¿Sí me explicó? Ya no la armes de jamón. Se llama sincretismo, ya la fusión. Imagínense que mañana el presidente o quien ustedes quieran diga, todos somos musulmanes en México. ¿Sí? Bueno, todos los que tienen 4 o 5 amantes van a decir, bueno, ya hasta que nos legalizaron, ¿sí me explico? Ya, bueno, ya era hora de salir de la ilegalidad. Por lo menos ya las voy a poder juntar sin que se peleen, ¿no? Pero de ahí en fuera, oye, tienes que guardar el Ramadán. ¿Qué es Ramadán? ¿Sí me explico? Y las mujeres ya tienen que salir como ninjas a la calle, así, todas tapadas, así. No. ¿Qué sucedería? Pues se hace una mezcolanza, ¿sí me explico? Pero las personas seguirían adorando a sus dioses. Imagínense, bueno, ya, todos somos musulmanes, y las chavas que ponen a San Antonio de cabeza, pues ahora pon a Mahoma de cabeza, pero es lo mismo, ¿sí me explico? A ver si te casas. Pero en voluntades nadie manda. Un ser humano puede obligar a otro ser humano a todo excepto amar. A todo excepto amar. Entonces, si Teodosio dice que ahora son musulmanes, son cristianos, son lo que sea, pues Teodosio, felicidades, maestro, pero yo he adorado a mis antepasados toda mi vida. Entonces, y empezó el sincretismo. Ok, ¿cómo se volvió el cristianismo? Pues se volvió obviamente politeísta. Los romanos son politeístas, ellos siguieron siendo politeístas. Pero ¿qué pasa? Porque Teodosio sí lo aplicó con ley, ¿eh? O sea, sí iba y checaba que tus dioses ya no se llamaban Ticio y Mebio y Rómulo. Ahora se tiene que llamar Juan, se tiene que llamar Pablo, se tiene que llamar Pedro. Pero tienen su sol encima. ¿Sí han visto los santos que tienen su sol encima? Los romanos adoran a los astros, entre ellos al sol, y tiene que tener el sol encima. Antes era Mebio, y abajo decía Ticius, Mebius, sí me explico, Patri, lo que sea, padre, bla, bla. Entonces ahí lo adoraban.
Pero llegaba la policía, a ver, ¿a quién estás adorando? A San Juan, al apóstol de los judíos, estos locos. Ah, ok, pasa, check, ya. ¿Sí me explico? Pasaste la auditoría. Porque acuérdense que ya Teodosio dijo que somos cristianos, ¿eh? Pero la gente dice, pues está bien, por eso en algunos lugares en México, abajo, si rompe la inscripción, tiene nombres en náhuatl de los santos. La gente siguió adorando a sus dioses. Lo mismo sucedió en Roma. Oye, son politeístas toda su vida, no porque Teodosio dice que ahora vamos a ser monoteístas, ya lo somos. Seguimos adorando al sol, seguimos adorando lo que ustedes quieran. Ponemos nuestro árbol de Navidad, le ponemos las esferas, todo. ¿Le das la que sigue? Ok. Los romanos adoraban a sus antepasados. Y el antepasado llevaba, o en el caso del emperador, también un proceso de beatificación. Se tenía que verificar que hizo un milagro, que te intercede, algo. Pero una vez que tú decías, fulanito, don Corleone, ¿se acuerdan que no es el padre de familia que judeo-cristiano, sino el padre de familia romano, don Corleone, es digno de adoración? Entonces pasa un proceso de beatificación y se le adora. ¿Se acuerdan del gladiador? En la película que pone sus muñequitos y entonces le está rezando a sus antepasados que lo guarden en la batalla, que lo ayuden, lo que sea. ¿Sí? Cuando dice Teodosio, señores, ya somos cristianos, sí, pero yo adoro a mi bisabuelo. Bueno, no está tan mal, fue un buen hombre, yo creo que Dios lo tiene en su gloria, sí le puedes pedir, pero vamos a hacer un proceso de beatificación. ¿Les suena conocido? Ok, ajá. Bueno, no quiere decir que a los romanos se les quitó lo intolerantes. Y ahorita que lleguemos a Tiatira, Dios ya no va a hacer referencia a Balaam, va a hacer referencia a Jezabel, y tiene una diferencia muy marcada. Jezabel mata, y si no estás de acuerdo con Jezabel, te mato. Porque ahorita están en el proceso de sincretismo. Al rato Roma va a decir, si tú no piensas y no opinas como yo, te mato. O te subo al potro, o te pongo a que la gotita te esté dando. Si alguien ha ido a uno de estos museos de las torturas medievales, eso es Jezabel. Y sales con ganas de vomitar. No sé si alguien ha ido a este museo de la tortura de la Edad Media. Bueno, Jezabel no está jugando, aquí apenas se está fraguando el cristianismo medieval. Pero bueno, Roma sigue igual de intolerante que siempre, ¿eh? No cambió. A veces tiene que guardar las uñas, a veces las saca, según va viendo las épocas y las sazones. Porque si alguien es maestro de la política, ¿quiénes son? Roma. ¿Ok? Y ahorita van a ver cómo nace Tiatira. Bueno, esto continuó, obviamente, ¿sí? La adoración a la deidad femenina. Teodosio dice, ya somos cristianos, sí, pero yo adoro a Artemisa, yo adoro o su nombre romano, a Diana, yo adoro a Afrodita, lo que ustedes quieran. Ya no puedes ser Diana, ya no puedes ser, le tienes que poner un nombre cristiano. ¿Qué mejor que quién? Que María. Y entonces se adoptó la adoración a la deidad femenina, pues se le cambió el nombre. Tenía el chamaco y el sol, siempre lo tuvo. ¿Se llamaba María? No, se llamaba Diana. Pero es lo mismo. Pero hubo que tacharle para pasar la auditoría y ponerle María. ¿Ok? ¿Nadie se está asustando hasta acá? Esto es como mi amigo, yo tengo un amigo que de chavillo era un ladilla y veía a los niños, Santa Claus no existe, ajá, y entonces ahí veías al niño todo confundido, mamá, me acaba de decir ¿sí? Yo espero que nadie se me esté, sí, no, espero no estar rompiendo los corazones de nadie con esto así, ¿sí? Ok, la adoración de los astros continuó. Y esto es universal, esto se exportó desde Babilonia, por eso tenemos pirámide del sol en Teotihuacán y pirámide de la luna. ¿Los romanos adoran al sol? Por supuesto. Es más, los que absorbieron todas las religiones de Egipto y Babilonia fueron los romanos y les fascinaban. Principalmente por las dos razones que les digo. Número uno, el mysterium. Yo sé cosas que tú no sabes y yo te controlo. Y número dos, el pragmatismo. Y dejen que lleguemos a capítulo 17 del Apocalipsis. Ok, la infalibilidad del César. El César es el vicario de Zeus en la tierra. Ahora ya no es el vicario de Zeus, ahora es el vicario de Cristo. Pero él no puede fallar. Y si César dice que es A, entonces es A. Eso no cambió. Ok. Bueno.
Se entiende por qué Jesús los reprende, porque ya permiten la doctrina de Balaam y permiten a los nicolaitas. Bueno, vamos a terminar a ver la promesa. ¿Qué es lo que le promete Dios a la iglesia de Pérgamo? Bueno, la exhortación, y miren, bendita exhortación, ¿eh? Y lo mismo le va a decir a la iglesia de Tiatira. Le dice, versículo 16, por tanto, ahí están, 2.16, 2.16 de Apocalipsis. Esto era nada más para que vieran por qué los reprende por Balaam, ¿ok? Miren, se los vuelvo a leer desde el 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a los cristianos de esa época? Arrepiéntete y no participes. ¿Qué sucedió con los cristianos que se mantuvieron, vamos a decir, puros, que se mantuvieron en la Biblia? Tuvieron que huir. Ellos no podían participar de este sincretismo. Para ellos prácticamente la vida siguió siendo igual que los perseguidos, aunque con menos presión. Pero claro, tú dices que hay un solo camino al cielo, no es cierto. ¿Sí me explicó? Entonces, no, sí, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Obviamente sufrieron un tipo de persecución, aunque quizás no los están matando. Pero los que se arrepintieron y dijeron, nosotros no vamos a participar de esto, finalmente siguieron siendo, ¿cómo les diré?, excluidos. O vistos como bichos raros que no quieren la unidad del imperio. ¿Ok? Bueno, y la promesa, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, la promesa es increíble, ¿ok? Número 1, Jesús le dice, te voy a dar de comer del maná escondido. ¿Le das la que sigue, Juan? Y va a aparecer una cita. Los judíos no lo siguen tampoco ese sincretismo. Bueno, eso es buena pregunta. ¿Qué sucede? Miren, el cristianismo en la época, en la época primitiva de la iglesia está cobijado bajo el judaísmo, porque a los cristianos los ven como otro tipo de judíos, y los césares ni los pelan, porque los ven como judíos. Finalmente se acuerdan que los cristianos se congregan en la sinagoga. Entonces ellos viven al amparo de los judíos, y los ven como, ¿tú qué eres? No, pues yo sigo a Jesús de Nazaret. Hay tantas clases de judíos, fariseos, saduceos, ¿cómo les diré? Los que no pertenecen a ninguna clase religiosa, los celotes, los esenios, que cuando llegan los cristianos o los nazarenos, como les llaman, pues es una secta más dentro del mismo judaísmo. Pero después del año 70, cuando los romanos arrasan Jerusalén, a los cristianos ya los empiezan a ver como, estos ya son muy distintoides, sí me explico, de los judíos, entonces perdieron ese cobijo. Entonces todos los judíos de ahí en adelante que se van convirtiendo se llaman a sí mismos cristianos. Ellos mismos, los judíos cristianos, también se empiezan a casar con gentiles cristianas, porque dicen, no me estoy juntando en yugo desigual. ¿Sí me explicó? Me estoy juntando con alguien espiritualmente igual que yo, porque ya lo dijo Pablo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y un judío cristiano que se casaba con una griega cristiana, estaba viviendo bien, vamos a decir, ¿sí me explicó? Entonces las siguientes generaciones que se dicen judíos, no. Ellos a sí mismos ya se ven como cristianos. Bueno, a ver, váyanse estas son las promesas y aquí terminamos. ¿Qué es lo que Dios le promete a la iglesia de Pérgamo? A toda la iglesia, no, a los que permanecieron fieles. Y ustedes mismos me van a decir por qué les promete esto, ya que vieron la historia de Pérgamo. Siempre que les digo que el cielo está a unos metros, se me quedan viendo con cara de Juay de Rito, ¿ok? Pero el maná es una de las otras evidencias.
Ahí están, Salmo 78. ¿Qué les dije? 23, ¿va? Dice, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. ¿Ok? Entonces se corrió la cortina sobre el campamento de Israel y les hacía llover diario maná, ¿se acuerdan? Se los vuelvo a leer. Sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio, ¿qué? Trigo de los cielos. Pan de nobles o de Elohim o de señores comió el hombre. ¿Ok? Pan de ángeles, para que me entiendan. ¿Ok? Les envió comida hasta saciarles. Jesús le promete a la iglesia de Pérgamo, le dice a los que permanezcan fieles, al que venciere, le voy a dar a comer del maná escondido. ¿Qué les está diciendo? Te voy a alimentar en el cielo. ¿Por qué? Porque ¿quién te proveía de pan en Pérgamo? ¿Se acuerdan? Demeter. ¿Se acuerdan el relieve que ahorita vimos? Por eso es que los de Pérgamo lo entienden. No es Demeter, no es un dios griego, yo te voy a sustentar. ¿Y cuándo nos va a sustentar Dios? Bueno, en esta vida y en la que sigue. ¿Se acuerdan de la promesa? No te dejaré, ni te desampararé. Y vayan más profundo. Tú eres una persona que quiere predicar la verdad y llega el emperador romano y te dice, te ofrezco un puesto, y tú dices, no, yo no quiero tu sueldo, yo quiero que la gente me ofrende, yo voy a vivir de lo que la gente me quiera donar. Oye, pero yo te estoy ofreciendo muchísimo. Sí, pero Jesús me prometió que el que venciere, Dios lo va a sustentar. Y si Dios pudo sustentar a 3 millones de personas vagando en el desierto, Dios me puede sustentar. Dios me promete que nunca me va a dejar y que nunca me va a abandonar. Claro, cuando viene la época dura económica, cuando está el problema de que, hijo, y si me corren todo esto, es difícil agarrarse de estas promesas. Pero ahí es donde tú tienes que recordar, si Dios le prometió a los cristianos de Pérgamo, no agarre la lana del emperador, tú confía en mí. Si tú hoy fueras al cielo y dijeras, ¿quién rechazó la lana del emperador y fue fiel a Dios? ¿Y te faltó alguna vez? Ellos te dirían, no. Y cuando fue necesario que Dios abriera las puertas del cielo, se abrieron las puertas del cielo. Hay una anécdota y realmente hay varias de este tipo, pero un día Emilio, el misionero que fundó nuestra iglesia, juntó a sus hijos y les dijo, bueno, pues no hay nada en el plato, pero vamos a darle gracias a Dios por lo que nos vaya a proveer. Y le tocaron la puerta. Don Emilio, le hice un súper, venía yo pasando por acá y pensé en usted. Un día dice, no hay. Pues vamos a dar gracias. Y después de orar dice la esposa de Emilio, Irene, a ver, vayan a buscar todos en los bolsillos los cambios que tengan. Juntaron lo suficiente y fueron a comprar el súper. Y si alguien alguna vez ha leído la biografía de George Mueller, a George Mueller le decían el ladrón de Londres porque dice que literalmente robó de niños de la calle a Londres y los sustentaba a pura oración. Y no me acuerdo cuántos miles de niños llegó a sustentar en su orfanatorio. Pero George Mueller finalmente termina su vida y él cuenta que nunca pidió dinero, que siempre fue Dios provéenos. Y esa es la promesa. Dios dice, yo te voy a alimentar en esta vida y cuando llegues te voy a abrir las puertas del cielo y te voy a enseñar, mira, aquí está el maná, aquí está escondido, lo he estado guardando para ti. Y la última, ¿le das la que sigue, Juan? Bueno, hoy vamos a incrementar esto del culto al emperador lo vemos próxima. Ok, le dice Dios que le va a dar una psaifos, ok, esa sería la palabra. Y la palabra psaifos, todo el mundo tiene una opinión distinta, aunque realmente el texto griego sí te aclara mucho a qué se refiere. Cuando dice, le voy a dar una piedrecita blanca y en la piedrecita un nuevo nombre escrito que ninguno conoce sino al que yo se la dé. A los competidores les daban su piedra con el nombre, a los competidores en las carreras. Eso es una explicación. Otra explicación, cuando tú salías de ¿cómo les diré? Un tratamiento de Asclepio y sobrevivías, escribían tu nombre en un mármol blanco. ¿Ok? Y de hecho hasta la fecha en Pérgamo está la calle con muchos mármoles con nombres escritos.
Entonces hay quienes interpretan, no, mira, cuando se refiere a que va a escribir tu nombre en una piedra, es como ellos lo vean que Asclepio los había sanado, también Dios nos sanó. Pero realmente lo que Jesús está diciendo aquí, te voy a dar tu piedrecita, te voy a dar chance de que entres al cielo. Es tu ticket. ¿Sí me explico? Haz de cuenta que es tu boleta. Y todas las personas que se han arrepentido y le han dicho, Cristo, ven a mi corazón, ¿qué creen? En el cielo hay una piedra con tu nombre. No solamente Dios nos inscribe en el libro de la vida, escribe una piedra y cuando llegues, este es tu nombre. El Chelas, el Mil Amores, no. ¿Se acuerdan que Dios nos cambia el nombre? Jacob es el tranza, ya no será llamado tu nombre Jacob, ahora te vas a llamar Dios lucha. Ahora Dios va a luchar tus batallas, te vas a llamar Israel. Simón, no, ya no te vas a llamar, ahora te vas a llamar Pedro. ¿Sí? Dios cambia muchas veces el nombre, ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. Antes era padre enaltecido, no tienes ni hijos. Mejor te pongo Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y enos aquí en México, 2000 años después, adorando al Dios de Abraham. Y en un sentido, como dice Gálatas, somos linaje de Abraham. Bueno, váyanse a Hechos 26:10 y ahí terminamos. La palabra psaifo se usa solamente en 2 ocasiones en la Biblia. Pues que la interpretación de Asclepio y del corredor y eso no son las buenas. En la misma Biblia, claro, necesita uno el texto griego, ¿sí? Pero aquí está su tío Charlie para sacarlos de su supina y espantosa ignorancia, ¿ok? Miren, les leo desde el 26:9 para que entiendan. Realmente lo que Dios nos va a dar es como su voto. Yo voté por ti, ándale, pásale. Aquí está tu ticket. La palabra psaifos quiere decir o piedrecita o voto. ¿Y por qué decían voto? Porque tú echabas tu voto, una piedra blanca, una piedra negra, según fuera el caso. Vamos a pensar en el servicio militar, bola negra o bola blanca. Entonces tú echabas tu voto, bueno, yo voto por esto, pues echo la piedra negra. No, yo voto por aquello, echo la piedra blanca. ¿Sí se entiende? Cuando Dios dice, te voy a dar la piedra, quiere decir que te sacaste, ¿con cuál no marchas? Bola negra, ándale, ya pasaste. ¿Entramos al cielo por nuestros méritos? Entramos al cielo porque le pedimos perdón a Dios, porque Cristo murió por nosotros. Cuando una persona acepta a Cristo, hagan de cuenta que en el cielo Dios ve la repisa y hay una piedra con tu nuevo nombre. Bueno, se los leo desde el 26:9 ya. Dice, yo ciertamente, está hablando Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi psaifos, yo di mi voto, yo echaba la piedra y decían, sí, mátenlos. Y Jesús dice, al que venciere le voy a dar una psaifos, le voy a dar mi voto. Eres mi hijo, pásale al cielo. Bueno, próximo domingo vemos a Pérgamo, a Tiatira, y se va a volver a repetir lo de arrepiéntete. Bueno, miren, gracias a Dios por el arrepentimiento, lo vamos a ver próxima semana. Pero cuando fallamos, Dios abre un periodo para que le pidamos perdón y no tenga que venir disciplina. Gracias a Dios que no vivimos bajo su ira, sino bajo su gracia y bajo su amor. Y que si alguno hubiere cometido pecados, en este caso la iglesia de Pérgamo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso es que constantemente podemos estar arreglando. ¿Y en qué consiste la vida de un cristiano? Una persona que constantemente está arreglando. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por la sangre que fuiste a derramar ahí en la cruz. Te pedimos, Dios, que tú nos mantengas puros, Dios. Te damos gracias por tu sangre bendita que nos limpia de todas nuestras faltas. Dios, danos a cada uno de los que estamos hoy aquí una buena conciencia, Señor. Que podamos siempre andar con una conciencia limpia y presentarnos aprobados delante de ti
Y Dios, hay muchas tentaciones allá afuera, así las tuvo la iglesia de Pérgamo, pero ayúdanos, Dios, a mantenernos celosos por tu nombre, amarnos unos a otros, y Dios, a constantemente estar arreglando nuestra vida. Guárdanos, Dios, y cuídanos. Te lo queremos pedir todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.